Hemos invitado al doctor Wilmer Medina, que es abogado procesalista, experto en derecho penal procesal, y le voy a hacer preguntas en orden cronológico. O sea, todo el mundo sabe que él ha sido abogado de Alan García, así como Nakazaki ha sido abogado de Fujimori, y Nakazaki ahora es abogado de Ollanta, y se le pregunta a él y a muchos otros abogados del IDL que han sido abogados en contra de Fujimori. Digo esto porque hay gente que puede decir que Wilmer Medina no hable porque es abogado de Alan García. Bueno, todos los demás hablan y él también tiene derecho a hablar y yo también tengo derecho a preguntar. Simplemente voy a tratar, doctor Medina, de respetar el orden cronológico e ir del presidente más antiguo hasta el actual. Porque la verdad es que lo que vivimos nosotros en el Perú es un drama nacional. Y ya me imagino lo que deben ser las clases de derecho penal hoy en las universidades, en donde hay ejemplos que tienen que ver con los hombres más poderosos del Perú en los últimos 25 o 30 años. Doctor Medina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Philip, a tus órdenes. A ver, los periódicos de hoy hablan de la posibilidad de que la condena a Alberto Fujimori sea anulada por el Tribunal Constitucional por un habeas corpus que ha presentado su hija Keiko Fujimori. Le ruego explique en términos sencillos, no para estudiantes de derecho. Le digo que se lo explique a las amas de casa, a la gente que nos escucha. ¿Cómo es eso que podrían anular el Tribunal Constitucional la condena a Fujimori y si eso implicaría que Fujimori saldría libre? A ver, el argumento que yo he escuchado de la abogada ahora que patrocina esta causa, que ciertamente es, creo que la número 7 o la 8 habeas corpus que se está presentando. 6 anteriormente ya han sido desestimadas. Y el argumento que ahora utiliza la abogada, que no es un argumento malo, déjame decirte, está atacando el tema de la teoría mediata. Dice, el argumento de fuerza es que cómo es posible que por el hecho de ser presidente de la República no lo hace a él responsable por actos materiales que puedan haber cometido algún miembro de la Fuerza Armada o algún grupo paramilitar. Él, porque el razonamiento en todo caso critica el razonamiento de la sala, tendrá que el tribunal evaluar eso, es el hecho de ser presidente per se te constituye en autor, ese es el detalle. Doctor Medina, yo me tomé el trabajo, presumo que usted también, de ver todas las audiencias del juicio de Fujimori. Y la argumentación es la siguiente. En circunstancias normales, con división de poderes, legislativo, poder judicial y ministerio público adecuado y además el Congreso y el Ejecutivo separados, es decir, hay filtros y hay contrapesos. Sin embargo, en la argumentación de los abogados que enjuician a Fujimori, en los jueces que finalmente lo condenan, está que Fujimori fue un dictador que conglomeró todo el poder y que él era el número uno de un aparato, así lo dicen, aparato organizado de poder, en donde él controlaba todo. Ejemplo, para el caso de Barrios Altos y La Cantuta, que el carro sale del Palacio de Gobierno y que ellos hacen los actos preparatorios y ellos ocultan y ellos indultan. Es decir, el caso de Fujimori es diferente porque era dictador. Sí, ese es el argumento, porque había suspendido todo, había concentrado el poder. Ese es el argumento central. Entonces, hay una sentencia que ha dictado el Poder Judicial, que se está cumpliendo, hay que respetarla, en tanto no exista, ahora se ha presentado una acción de habeas corpus, y el Tribunal Constitucional, con la expertise que tiene, valorará, sopesará este nuevo argumento de la defensa del señor Fujimori y eventualmente tomará una decisión, y si no le agrada, incluso podrían recurrir a los tribunales internacionales. Vamos a ponernos en ambos casos. Si le dicen que no, simplemente Fujimori está como está y ya se han presentado otros habeas corpus. ¿Qué pasaría si dicen sí? Se anula. Se anula La sentencia. ¿Quiénes son los que votan? ¿Cuántos tienen que decir que sí o que no? ¿Tiene que ser mayoría absoluta? ¿Tiene que ser absolutamente consensual? No, es mayoría simple. ¿Quiénes votan? Los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, integrados, ya sabemos, por el señor Miranda, el señor Eloy Espinosa, la señora Ledesma, el señor Blume Fortini, el señor José Luis Sardón, el señor Carlos Ramos, ahora el doctor Ferrero, que ha sido integrado, no sé si me olvidó alguno, pero son 7 miembros, solamente se necesita mayoría simple. ¿Qué quiere decir? 4 votos respecto a 3. Entonces, cuando se anula un juicio no quiere decir que eres inocente, significa que tendría que volver a juiciar.
se anula la sentencia, en todo caso, para que, bajo ciertos parámetros que el Tribunal Constitucional, en ese eventual caso que estime la demanda, le dirá a la Corte Suprema, y por el efecto, inmediatamente Fujimori saldría libre. No, perdón, pero Fujimori tiene otras condenas. Si es que hay otros procesos y otras está pagando condena por otros procesos, ciertamente acá estamos individualizando el caso solamente el de tema Barrios Altos, La Cantuta, me parece que. Fujimori seguiría preso por los otros casos. La diferencia en que en los otros casos Fujimori podría así pedir exención de pena o conmutación de pena porque son delitos de corrupción, los diarios chicha. Creo que hay un delito que yo, recuerdo, creo el tema de los diarios chicha, creo que él, para evitar el escarnio público, que sea televisado, creo que se declaró culpable. En el juicio de la CTS a Montesinos también. Lo que pasa es que en esos casos ya habría él cumplido parte de la condena. Ciertamente. Vamos a decir que ahí ya, por eso, él podría tener una rebaja de condena en eso. Ciertamente. Sobre el tema Fujimori te quería precisar algo muy técnico que parece que todo el mundo habla acá, que dice Fujimori no le pueden dar el indulto toda vez que, y además ese fue el argumento del señor Humala para no otorgarle el indulto, dos cosas. Era que había sido condenado por actos de corrupción, por delito de corrupción, no, y además por delito de lesa humanidad. El Tribunal Constitucional ya determinó de que no hay lesa humanidad, que en todo caso es una categoría lo que se ha consignado en la sentencia. Pero para evitar esa confusión para el pueblo, para la opinión pública de que si fue o no fue, hay una acción que podría hacer en este momento la abogada de Fujimori. Plantar un habeas corpus para, sobre la base de lo que ha determinado el Tribunal Constitucional, que se teste, vale decir, borrar, tachar todos los términos que la sentencia de la Corte Suprema utiliza cuando se refiere a la categoría lesa humanidad. Correcto. Con lo cual, simplemente pasamos a que Fujimori ha sido condenado por un delito común, en todo caso. Hay tantos abogados como interpretaciones. Yo estoy del lado de los abogados que dicen que el derecho de gracia del presidente de indultar no tiene absolutamente nada que ver con ningún reglamento ni con ningún procedimiento. Estoy de acuerdo con esa posición. El presidente puede declarar el indulto a quien se le da la gana, en el momento que se le da la gana, y ni siquiera tiene que dar expresión. No tiene que explicar por qué. El día de mañana, en la mañana, PPK, si se le da la gana, miren lo que estoy diciendo, indultar a Abimael Guzmán. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Se levanta, firma y se acabó. Además, no hay más. Hay una cosa acá, felizmente, que yo incluso he hecho la petición formal. Recordamos que en el mes de junio Humala da respuesta a una petición que hicieron los hijos de Fujimori, de un indulto humanitario. El señor Humala salió con el señor Figalo, ministro en ese tiempo de Justicia, dijeron que no se le concedía el indulto. Pero hay una cosa que yo he estado revisando, Philip, salvo que una información que no conozco, por lo menos no ha sido pública, cuando por el derecho de petición que establece el inciso 20 del artículo 2 de la Constitución, todas personas tenemos derecho a pedir al Estado o a la administración alguna cuestión. Y es obligación de la administración responder por escrito. En el caso de los indultos, cuando se otorga, dice el reglamento, tiene que haber resolución suprema. No dice que cuando se deniega no tiene que haber resolución suprema. Por lo tanto, yo he pedido con fecha 7 de septiembre, por un tema académico, porque quiero explotar este asunto en las clases con los alumnos, y no hay mejor forma que enseñar con casos prácticos. Entonces, he hecho un pedido al Ministerio de Justicia por acceso a la información para que me entreguen el informe de la Comisión de Gracias, donde establecían que no había las condiciones, y la decisión del presidente Humala. Van 43 días con el día de hoy y el Ministerio de Justicia no responde a esa solicitud. Son 8:18, vamos a ir a una pausa. Reitero, por orden cronológico, el presidente que viene sería el presidente Paniagua, que no tiene ningún juicio pendiente al margen de que el presidente falleció. De tal manera que luego de la pausa, Wilmer Medina, vamos a hablar del tema Toledo. Vámonos a la pausa, regresamos, son 8:18. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Hoy en el Perú hay casos de presidentes que han sido acusados de corrupción de toda índole y tamaño, ¿no? Prado, que si se fue y se largó con el Tesoro del Perú a comprar armas y nunca regresó.
Leguía, que muere en la cárcel, del oncenio de Leguía, y las riquezas que él dio para su familia y para sus amigos. De Odría, ¿no es cierto? De Odría, el dictador Odría, que en su ochenio amasó una considerable fortuna. A Odría se le donó una casa, la casa que estaba al frente del Lima Polo Hunt Club, una hipermansión, ¿ah? Cuando le estoy hablando de una hipermansión, una casa pues tranquilamente de 3 hectáreas, 30.000 metros cuadrados, un palacete, se lo dona la firma francesa Marcel Dassault, que era la que hacía los Mirage. Perú compra la matriz francesa de Mirage y le dona una casa, vamos a decir, 10 veces más grande que la que Toledo se ha comprado. Pero como fue donación, nunca pudo ser corrupción, porque en esa época no había ley que impida que al presidente le pudiesen donar. Entonces, como consecuencia de eso, después cambian las leyes Perú y no se le podía donar al presidente. Miren lo que estoy diciendo. Después viene el tema de los casos más sonados de Belaúnde, que le dijeron que la página 11, que era un ladrón que había entregado al país. Después viene el caso de los militares y Cachacarilla. Para que la gente entienda qué es Cachacarilla, Chacarilla el Estanque es una de las organizaciones más bonitas de la década de los 70, en donde los militares tenían casas en cada esquina, casas de techo 2 aguas en un país donde no llueve, mansiones. Después viene la reivindicación de Belaúnde, al cual nunca le encontraron un sol. Después viene Alan García y todos los escándalos de corrupción de Tren Eléctrico 1, Dólares MUC, Abderramán El Asir, todos lo que las casas de Alan García. Después viene Fujimori, con todo lo que ustedes ya saben de Fujimori, que acabamos de hablar en cuanto al tema de corrupción, Vladivideos y tal. Después viene Toledo. Entonces, ¿por qué he hecho adrede estas citas, muy seguramente a la volada para muchos? Pero lo que les quiero decir es que pocas veces en la historia del Perú se le ha encontrado a un presidente la cantidad de pruebas, indicios, documentos, transferencias, testimoniales, como a Alejandro Toledo. Acá me callo. ¿Cuál es la situación procesal, doctor Medina, de Alejandro Toledo? Bueno, Alejandro Toledo tiene un proceso ya que se dictó un mandato, una detención preliminar que la dio el doctor Concepción Carguancho, pero ahí hay un problema, y si Toledo no viene por ese primer expediente, caso Ecoteva, por el tema de Concepción Carguancho, es absoluta responsabilidad del juez Concepción Carguancho. Y te voy a explicar por qué, y en alguna vez creo que lo hemos conversado con Philip. Le dictan el mandato de detención preventiva al señor Toledo y sus abogados formulan el recurso de apelación. Formulado el recurso de apelación, el doctor Carguancho lo que hace es califica de tal manera, con un rigor tal que la ley no le exige, y lo ha declarado, lo ha rechazado. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Ya los abogados lo están diciendo, Benítez tonto no es, está diciendo, y el otro abogado lo. Entonces, cuando ese cuaderno ha ido a Estados Unidos para que con fines de que lo detengan, con fines de tradición, llegado el momento, los abogados los jueces gringos van a decir, a ver, señor, tráigame el expediente, perfecto, vamos a ver si se ha respetado el principio de legalidad y el debido proceso. Vamos a ver. Señor Toledo, usted le dieron un mandato. ¿Usted formuló apelación? Sí, señor, apelé. Perfecto. ¿Qué dijo la instancia superior respecto a esta decisión del juez inicial? No, señor, no lo pudo revisar la instancia superior. ¿Por qué? Porque el juez, por un ritualismo innecesario, me desestimó. Eso los gringos no lo van a entender y el señor Toledo van a decir persecución política. Luego viene el tema del pedido ya del caso de los 20 millones. Por ese caso, eventualmente podría venir, porque los americanos son muy rigurosos, porque recuerda tú, Philip, que esa información vino en diciembre del año pasado del Departamento de Estado, porque habían confesado que allá habían pasado 29 millones de dólares utilizando el sistema financiero americano, lo cual para ellos es bastante importante y son categóricos. Por ese tema, eventualmente, pero acá hay un problema, que el juez y el fiscal Abel Concha está discutiendo de que si está bien hecho o no está bien hecho, la fiscal Villar, me parece, están en un tema de discusión que nada bueno le hace y todo va en perjuicio de que el señor Toledo no venga. Yo creo que debería el Ministerio Público y el Poder Judicial sentarse y dejar de pelearse en los medios de comunicación. Tendría que eventualmente acumularlos. Digo esto, yo creo que acá se ha soslayado algo. Vamos a hablarlo en términos, me va a disculpar el doctor Medina, ya sé que usted es abogado, ¿no? Que acá está pasando piola 2 funcionarios de este gobierno. Uno va sombrío.
Ah, por lo que le puso en... Es muy sencillo. De O sea, rescate. cuando uno se equivoca, o sea, cuando se equivoca Philip Butters, yo soy un lego, pues yo no soy abogado. No soy lo mismo que Wilmer Medina, que todos los abogados que usted conoce. Buenos, malos, regulares, derecha, de izquierda, abogado. Entonces, el señor Basombrío tiene un jefe de gabinete de asesores. Será sociólogo, es ministro de Estado. Entonces, cuando él le pone a Toledo una orden de captura, le hace el favor de su vida. Así es. No orden de captura, perdón. Recompensa. Le pone la recompensa. La recompensa. Porque lo pone a él como un Víctima. choro Ah, sí. y lo victimiza. Y todavía dice a quien dé información sobre el paradero de Toledo. Cuando pone todo precio. el mundo sabe, le pone precio a la información que está en internet. O todo el mundo, todo el Perú sabía dónde era la dirección de Toledo. Que un medio de comunicación lo ha seguido, donde ha tomado café. Entonces, ahí Toledo tiene eso para decir persecución política. Pero además lo puede comparar con algo, doctor, y acá a usted se le ha olvidado. Cuando en Larcomar hay un incendio, este señor toma la foto de un pobre carpintero y dice el pirómano del Larcomar y también ofrece una recompensa. Ah, ciertamente. Es una arbitrariedad. Yo no puedo agarrar la foto del papá de Wilmer Medina, que puede ser tranquila, o de mi papá, en el caso que viviera, o de mi tío, mi primo, y decir que es un pirómano y poner una recompensa. Entonces son dos actos arbitrarios para con un parroquiano y para con un expresidente. Entonces esto es modus operandi de un gobierno abusivo. Ministro del Interior, no es cualquiera. Solo una interrupción. Ese accionar de Urresti criticaba a Basombrío y Basombrío por figuración está haciendo lo mismo. Bueno, pero ahí no queda la cosa. Ahorita nomás hace 3 meses, la ministra de Justicia, la abogada del Estado, la señora, que ella sí es abogada, la señora María Soledad Pérez Tello, adrede insulta a Toledo, le dice que Toledo no sea cobarde y que venga al Perú a ponerse derecho. Lo insulta. ¿Y quién es quien tiene que operar de gobierno a gobierno, de Ministerio de Justicia al Departamento de Estado norteamericano, al Departamento de Justicia? Pues Marisol Pérez Tello. Sí, Ahí claro. tiene 2 cosas Toledo, y fuera de todas las declaraciones de todos los parlamentarios. Me imagino que Heriberto Benítez todo eso y el abogado Ló lo tienen archivado y oportunamente van a ir y van a decir, estos altos funcionarios del gobierno han hecho, el otro está pidiendo recompensa sabiendo dónde está, el otro, la señora ha estado saliendo a insultar al señor expresidente Toledo y van a utilizarlo como argumento a todo lo demás que te he dicho. Pero una cosa, yo creo que acá hay que hablar claro. Acá hay personas, y ayer Mauricio Mulder lo he escuchado, ha dicho con claridad, acá hay un interés del gobierno en que no venga Toledo. Pero espérate, pues. Pero sigo con eso. Es rarísimo en cualquier democracia moderna tener una mayoría tan aplastante en el Congreso como la que tiene el fujimorismo. Todos los fujimoristas han dicho durante el ejercicio de sus funciones congresales que Toledo es un tal por cual. Y estamos ahorita en el tema de la baja, lo vamos a dejar al final para con el presidente. Pero el presidente ha sido, el señor Kuczynski ha sido ministro de Toledo. Sí, claro. Y primer ministro de Toledo y jefe de preinversión. Y Kuczynski es americano. Entonces lo que puede argumentar es, fíjense, si al actual presidente lo maltratan y él dice que lo insultan y lo quieren llevar al banquillo de los acusados por haber sido mi ministro, ¿qué garantías voy a tener yo en el Perú? Entonces, lo que está haciendo Toledo es armando su victimización procesal para que en Estados Unidos no den la extradición. Así. Totalmente. Primero, no hay detención con fin de extradición y llegado no va a prosperar la extradición. Y en eso están jugando propios y extraños. Y ciertamente el gobierno. Y además los errores tanto de fiscales como de jueces en armar el cuadernillo. Todas las Y una cosa que te olvidaste de Marisol. No, se demoró en contratar abogado Pero por eso, pues. en Estados Unidos. Pero además de eso, el señor Toledo ya le tiró dedo a Maiman con lujo y pelos y señales. Al tirarle dedo ya se cierra el caso y ya el fiscal Hamilton Castro tiene expedito su... No, la ruta del dinero está aprobado. O sea, hace el caso y Richard Conceso de Carguancho lo que haría es ratificar, y lo que haría Richard Conceso por sentido común es decir, no, que pidan la prisión preliminar de Toledo allá, que se puede según el tratado de extradición que el propio Toledo ha firmado. Entonces, como Toledo sabe que eso se va a venir de acá 1 mes o 2 meses, está armando su persecución política. Y con la doble responsabilidad, como lo comenté ayer en mi programa de Willax, de el actual ministro de Justicia, que ha sido presidente de la Corte Suprema. Él no puede alegar desconocimiento. Es un peritazo en la materia.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ayer decía Mauricio respecto a esta sociedad que tiene el presidente Pedro Pablo Kuczynski con el señor Gerardo Sepúlveda, los servicios que le han prestado a Odebrecht para estructurar la deuda de las para el financiamiento de las IRSAs, por cuyo trabajo legal ciertamente se ha depositado unas importantes sumas de dinero. Entonces, hay todo un tema ahí y además que el presidente no quería declarar todo eso. Pero nos olvidamos de algo, Wilber, ¿no? Que también se olvidan, porque claro, ustedes los abogados se olvidan de algo. Hay veces el mundo de ustedes los abogados está pues en las leyes peruanas. En el tema técnico. En el tema técnico. Se olvida algo el Perú. PPK es americano. Cierto, totalmente. Tiene 2 pasaportes. Toledo va y dice, fíjese, a este ciudadano americano lo están acogotando por haber sido mi ministro. Sí, claro. O sea, me están acusando a mí como presidente por recibir 20, pero quien ejecutó y estuvo abajo, que en todo caso responsable sería PPK, porque él estuvo al frente de Proinversión. ¿Lo quieren derrocar? Así es. Entonces, además, PPK, a todo lo anterior. A ver, ¿PPK qué va a decir? Si a PPK no le conviene que venga a Toledo, si está bajo amenaza de Elian Carpi Toledo. Entonces, esa amenaza de Elian Carp fue fuerte. ¿Eh? No, y Toledo también ha dicho, el que hizo todo fue que le pregunten a PPK, el que le hizo todo, y lo ha declarado. Entonces, la situación de Toledo, para los que lo odian, la gente dice, ya está con la soga al cuello Toledo. La soga al cuello de Toledo es exactamente la misma soga de PPK. Sí, de acuerdo. Y ojalá que se pongan de acuerdo los señores jueces, fiscales y el ministro de Justicia actual, hagan bien el cuadernillo, se contraten los abogados y en esa senda se trabaje y ciertamente se preparen para responder la argumentación de la persecución política. Ese es un tema fuerte que habría que rebatir. En este gobierno no viene Toledo, es lo que yo puedo decir. Si viene, llegaría los últimos. No le conviene a PPK. Así es sencillo. 8:32, reitero por orden cronológico, después de Toledo viene Alan García, que está siendo acusado de ser jefe de una organización criminal como la mafia napolitana, la Camorra. Si baja un poquito más abajo, valga la redundancia, de Nápoles, Baja Calabria, Sicilia. Sicilia. Alan García sería el capo de Tutti Capi. De tal manera que su abogado, el señor Wilmer Medina, sería algo así como el consiglieri. Vámonos a la pausa, regresamos con el caso de Alan García. En Exitosa. Alan García se le hace una investigación grande por el tema de los actos de corrupción de su gobierno o presunto acto de corrupción de su gobierno, todo el tema de Tejada, ¿no? La comisión Tejada. Después está el tema de los narcoindultos. Después está el tema, ya lo último, ¿no? El tema de que él es el jefe de una organización criminal como la Camorra. Fuera del todo el tema de AG y los aportes que le habría dado a él Odebrecht, porque él firmó XYZN contrato con Odebrecht y lo habría coimeado toda la vida, desde el primer gobierno y el segundo. Esa es básicamente la acusación mediática que se le hace. Pero nunca se había puesto esa acusación mediática en blanco y negro, ¿no es cierto?, por un fiscal. El fiscal ha englobado todas las acusaciones y ha puesto en blanco y negro que Alan García es el jefe de la Camorra. Además, lo dice así, por si acaso yo no estaba caricaturizando algo. ¿No es cierto? Porque tú no puedes decir Alan García es un mafioso, que el padrino. No. En la acusación fiscal dice que Alan García es el jefe de una mafia similar a la mafia napolitana. Y dice la palabra Camorra. Doctor Medina, yo no estoy faltando a la verdad. Entonces, ¿cuál es la situación procesal de Alan García? Para con todos sus problemas y especialmente con respecto a esto. A ver, yo he sido abogado del presidente Alan García y te puedo hablar ahora con conocimiento de causa porque he sido abogado, he manejado la acción de amparo, las investigaciones que se han hecho en el Congreso, lo enfrentamos con éxito. Pero antes de responderte y para que las personas se entiendan, quiero precisarte, Philip, y a tus oyentes, a los que ven también la televisión de Exitosa, la línea de tiempo.
Alan García tuvo un gobierno del 85 al 90, por eso se le levantó la inmunidad y se le investigó, se le sometió al fuero del Poder Judicial. El Poder Judicial, de todos esos delitos que hablaba y que siempre habla Olivera y todos los malvados contra Alan García, fue investigado, procesado y fue absuelto. En diciembre del 91... ¿No prescribió? La leyenda de la prescripción te la voy a explicar. El año 91, en diciembre, el 11 de diciembre del año 91, la Corte Suprema en segunda instancia sobresee la causa porque no hay mérito para investigar. Lo absuelve Alan García. Inmediatamente pasa el oficio. El 27 de febrero del año 1992, gobierno democrático, el primer tramo democrático de Fujimori, el Senado de la República, recuerda que era senador vitalicio, el señor Felipe Osterling Parodi firma la resolución restituyéndole todos los derechos de senador vitalicio que había sido suspendido como consecuencia de la investigación, que investigó ciertamente Lourdes Flores Nano, el señor Cateriano, Antero Flores Arao, Rafael Rey, conformaron esa comisión, le levantaron la inmunidad, mandaron al fiscal, el fiscal acusó al Poder Judicial y lo absolvieron. Le restituyen todo. Fíjate, línea de tiempo, 27 de febrero del año 92. Casi 40 días después se produce el golpe. Fujimori toma todas las instituciones, el Poder Judicial se cierra por casi 60 días y recién se abre en mayo, o en junio me parece que reabre. Blancanelia Colán va a ser titular del Ministerio Público y en julio del 92, controlado todo el aparato público, Fujimori en la dictadura, Blancanelia Colán en la fiscalía, reabren el caso violando la cosa juzgada. Reabren esos casos que ya había sido materia de pronunciamiento judicial. ¿Qué casos? Detalle, por favor. Todos los casos de los Mirás, el tema de las casas, el enriquecimiento ilícito, el tema de la compra de la casa en Naplo, todo el tema del tren eléctrico de Siragusa, todo eso, todas esas imputaciones que se hacía, fue investigado y fue archivado. ¿Y qué ocurrió, Philip? Se reabre la investigación, perversamente violando la cosa juzgada, 92 de julio, con Blancanelia Colán, jueces ad hoc, comienzan a procesarlo. Lo procesan a García y ahí viene el tema de la ley contumacia y todo lo demás se suspende, sigue el gobierno, llega el 99, el 2000 en septiembre sale el video Curi Montesinos, se cae el régimen y ahí Genaro Vélez, Jorge del Castillo, abogados en ese tiempo, dijeron, ¿qué hacemos? Ya se cayó el régimen, ya Fujimori convocó elecciones, adelantó, perfecto. ¿Qué hacemos? Para que venga Alan García lo más rápido. Si lo estamos pidiendo a los jueces, que eran jueces ad hoc, vamos a pedir que declaren fundada la excepción de la cosa juzgada, porque han reabierto una causa que está prohibida, causas, dijeron, no, eso va a demorar. ¿Sabes qué? Mejor, por un tema de pragmatismo, vamos a agarrar lo siguiente. Vamos a pedir la prescripción de estos delitos que, si bien fueron investigados, fueron archivados, pero perversamente violando la cosa juzgada, se reabrieron, pero por un tema de funcional y de pragmatismo procesal, se pidió la prescripción. ¿Quién lo pide? Jorge del Castillo con Genaro Vélez como abogado del expresidente. Y es por eso que sale la prescripción y el presidente el 21, me parece el 19 de enero del año 2001, llega al Perú. Y hace el meeting que todos conocemos. Pero me había olvidado en la línea de tiempo un dato importante. Cuando se le reabre esta cosa de la fiscal Blancanelia Colán, el 95, Alan García se va a la Comisión Interamericana denunciando este atropello del poder político en el Perú y judicial. ¿Y sabe qué hace la Comisión Interamericana? Declara, estima la solicitud y exhorta al Perú y al sistema judicial que cierren esa causa mal abierta. ¿Y sabe qué hace? Llega el expediente, el oficio, al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo mandan a Justicia y lo encarpetan. Y hay alguien que ha reconocido hace poco, Diego García Sayán, en una entrevista hace poco, le respondía, dijo, cuando yo llegué, fui ministro de Paniagua, llegué, abrí el cajón del despacho de Justicia y encontré un oficio de la Comisión Interamericana que decía que la causa contra García había sido reabierta violando la cosa juzgada. Y lo que hice fue mandarlo al Poder Judicial, cosa que no hicieron del 95 hasta el 2000. Correcto, pero son 8:44 y no estamos hablando de lo último. Ya, eso es un poco la línea de tiempo. Odebrecht.
Ya. La plata que le habrían dado y que le han dado a funcionarios del gobierno de Alan García, llámese Luyo. Correcto. ¿Okay? Pero además, y como consecuencia de esto, que la agenda, que si AG, que si Luyo, que si el otro, que se me ve el nombre. Cubas. Que han pedido $8 millones, ellos son parte de un aparato organizado de poder en donde sería también metido el ministro de ese momento, que estamos Cornejo, y el jefe de la mafia sería Alan García, que tiene una serie de anillos, de testaferros, de líneas, pide dice. que llegue. Entonces, como él es el jefe de la camorra, nunca va a caer el padrino. Por eso. Eso es lo que ha dicho, reitero, el fiscal Castellanos. Ahorita. Sí. Te explico. Entonces llegamos al 2001, llega Alan García, se presenta a las elecciones, en segunda vuelta le gana Toledo, Alan García se dedica a sus actividades académicas, llega el 2006, gana las elecciones, en segunda vuelta a Ollantumala, asume la presidencia. Respecto de ese periodo que culmina, el 2011 termina su gobierno, en agosto del 2011, el señor Ollantumala, con su mayoría parlamentaria, Tejada a la cabeza, le arman esta megacomisión para investigar los actos de gobierno de su segundo periodo. Con la línea de tiempo te he querido demostrar de que los actos del primer periodo están cerrados. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que ha hecho el fiscal se remonta hasta el 85. ¿Ya? Entonces, llega, se le abre la megacomisión y paralelamente se le abre una investigación a nivel fiscal de la Nación por su categoría de expresidente y de enriquecimiento ilícito. Esas dos investigaciones han ido paralelas y las dos han concluido de manera categórica. ¿Qué cosa concluyó el fiscal de la Nación con una pericia institucional? Porque es una prueba capital para un tema de enriquecimiento ilícito, la pericia contable financiera de los ingresos y egresos. ¿Qué dijo el fiscal? Perdón, ¿qué dijo los peritos? Las cuentas, ingresos y egresos están perfectamente justificados del caso García. Por lo tanto, el fiscal de la Nación no le quedó más que resolver en el sentido de la pericia y determinó que no hay, declaró, archivó la denuncia. Interpuso un procurador en ese tiempo, interpuso queja, lo volvieron a confirmar. Perfecto. Concluido la investigación el 2013 a nivel fiscal. ¿Qué pasa? Luego el 2013, también 14, concluye la megacomisión. ¿Qué hace el señor Tejada? Cuando le llega a preguntar en el tema de enriquecimiento ilícito, ¿sabe qué dice? Y está en el acta, en la página 87, dice: en cuanto a estos temas de enriquecimiento ilícito, no hay nada que preguntarle al expresidente García porque sus cuentas cuadran. Y por lo tanto pasamos a otro tema. Fíjate, gobierno de Humala, Tejada a la cabeza, con su mayoría parlamentaria. En ese tema no incidieron en nada porque las cosas cuadraban. Termina. ¿Qué cosa viene? De lo que te quiero decir, línea de tiempo. Primer gobierno investigado, archivado. Segundo gobierno investigado por megacomisión, fiscalía, archivado. Entonces, frente a una denuncia, el 2016, que hace una exaprista, renegada del partido y qué sé yo, formula un anuncio de lavado de activos. Se va el fiscal Castellanos, el fiscal Castellanos revisa la denuncia, que sabe qué tenía. Se había llevado al registro público la señora, había pedido una búsqueda de las propiedades de Alan García y la señora Pilar. Y el registro público, lamentablemente, cuando uno tiene una propiedad y la vende, la sigue registrando como si fuera tuya, en la información que te da la información pública. Y sacaron 20 y tantas propiedades. Y con eso formuló denuncia por lavado de activos, no teniendo en cuenta que uno en el ejercicio de la vida familiar, empresarial y económica, compra, vende, cambia casa, Profe, cambia casa. Un minuto, profesor Willy Medina, como si fuera yo su alumno y la gente que lo está escuchando. La situación procesal hoy de Alan García con respecto a esa acusación fiscal. Perfecto. Entonces, ¿qué hace? Lavado de activos. Investiga Castellanos, 8 meses, y dice, no hay nada, archivo. Frente a ese archivo del señor Castellanos, después de 8 meses, interpone el procurador queja. Se va al superior y el fiscal Villalta le dice, no, tú tienes que investigar. Declara fundada y baja el expediente donde el fiscal Castellanos. El fiscal se demora, lo amplía por 8 meses más por lavado de activos y vencidos sus 8 meses dice, no, ahora ya no voy a investigar solamente por lavado de activos, sino organización criminal. Ya, pero ¿y por qué? ¿De dónde salta la organización criminal? Ahí está. No existe en la carpeta fiscal hoy por hoy, que no existe ningún elemento, ninguna prueba directa, indirecta, ningún indicio que vincule o haga presumir que Alan García haya pertenecido o pertenezca a una organización criminal. Es hoy por hoy la moda en la fiscalía que
cuando no pueden representar algo y se trata del investigado, una persona mediática, lo que hay que hacer es denunciar por denunciar. Eso es lo que ha ocurrido. 49, pausa, regresamos con ya los temas a los que están expuestos. Ollantumala, Nadine Heredia, que le están investigando por la muerte de Fasabi. Tienen el tema de los aportes de campaña de Odebrecht, tienen los temas de las agendas, tienen los temas de Fasabi, tienen el tema de Madre Mía. Sí le voy a pedir al doctor que sea lo más puntual y preciso porque son casos bastante complejos y queda por último lo de PPK. 8:50, pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Concreción al doctor Medina, porque el caso de Ollantumala es acaso el más complejo. ¿Por qué razón? Él está en la cárcel porque han dicho los de Odebrecht que le dieron plata, $3 millones para la campaña, han detallado que le han dado en efectivo, que le han dado en tal cantidad y en tales circunstancias, en tal lugar. No han tenido cómo sustentar los ingresos de su partido porque hay un montón de aportes falsos, ¿no es cierto? Además están las agendas de la señora donde concatenan las fechas con los aportes y dineros que no mueven, la amiga, el hermano, o sea, por eso es que están en una prisión preventiva. Pero además tienen el tema de Madre Mía. Nunca en la historia del Perú, ni con ningún presidente, ha pasado que alguien diga, él lo mató. O sea, Alan García mandó matar, yo vi cuando mandó matar, él fue el que mató, él mató a mi hijo, lo mató así. Esto es lo que está pasando con el caso Madre Mía para con Ollantumala. Por el primer caso, hizo asociación ilícita para delinquir y lavado de activos que suman penas de 30 años. Para lo que es el asesinato selectivo y muerte directa, ya no es autoría mediata, es inmediato. Él mató. 35 años. Pero además, ahorita nomás está el tema de Fasabi. Otra muerte. Yo lo veo complicadísimo, Ollantumala. Le pido, por favor, que nos hable los 3 casos donde está inmerso Ollantumala y Nadine. Ciertamente. Solo para concluir el tema del lavado de activos, que es una moda, y el crimen organizado, que todo el mundo ahora, los medios, sobre todo la concentración de medios, están explotando esta denuncia malsana, surrealista que ha hecho el fiscal Castellanos, porque está aplicando, desde el primer gobierno de García, está aplicando una ley de crimen organizado que recién se ha publicado en el periodo de Humala. El tema de lavado de activos también es reciente, pero está pretendiendo investigar hechos de hace más o menos más de 25 años. Ese tema como precisión. Y luego, Philip, los del comercio están que sacan y todo esto, lo de Alan García rebotando como que si con eso quieren tapar el tema de Graña y Montero y todo. Que si vamos a razonar como el fiscal Castellanos, mañana perfectamente otro fiscal o el mismo fiscal castellano puede abrir un proceso de organización criminal y lavado de activos a los grupos del poder en el Perú. Entiéndase, los señores Añaño, los señores del comercio, una banda organizada y que pertenecen a una organización criminal. De modo que hay que poner, y estoy llamando la atención, que los fiscales hoy por hoy, de manera muy ligera, sin prueba alguna, están abriendo y poniéndote el San Benito de sujeto a una investigación de lavado de activos y crimen organizado. En el caso de Ollantumala y Nadine, él era presidente del partido, ella era la jefa de asuntos internacionales, el hermano era el tesorero y la amiga Rocío Calderón, la que se presta para hacer asesorías que eran de mentira, y la mamá es la que le compra la casa. O sea, también podrían decir que son un grupo de criminales, una banda organizada, y que el partido político fue funcional a sus intereses, y ahí sí calzaría el que Ollantumala o Nadine es el jefe de la mafia. Ciertamente todo eso tiene que investigarse, pero recuerde que los actos que ha cometido el señor Ollantumala, el tema del asesinato, no está en crimen organizado. Ese tema es el tema de Madre Mía, en efecto, y yo vi con sorpresa cuando los caviares, encabezado por este señor Soberón, de esta coordinadora de derechos humanos, declaró así, en el medio de comunicación que lo entrevistaban, dijo: yo sabía que el señor era responsable del caso Madre Mía, pero mi odio frente a Keiko hizo que yo tenga que votar en la segunda vuelta, el 2011,
por el señor Ollanta Humala. Fíjate la catadura moral que pueden tener estos señores de estas organizaciones de derechos humanos, IDL, coordinadora y todo lo demás. En el caso del señor Ollanta Humala, ciertamente, Fili, te voy a comentar y voy a razonar como abogado que cuando se le dictó el mandato de prisión preventiva por el señor Concepción Carhuancho, consideré que en efecto era una decisión que se ajustaba a derecho, porque todavía expectaba de lejos. Pero luego, hace 3 semanas más o menos, he tenido una experiencia con el juez Concepción Carhuancho y con los fiscales que persiguen todo este tema de lavado. Y ¿sabe qué? He quedado perplejo y llamo la atención a través de tu programa que el sistema va a colapsar acá en un año. ¿Por qué? Los fiscales denuncian sin mayor rigor de investigación y los jueces, tipo el señor Concepción Carhuancho, te voy a contar esta experiencia, nos tuvo 14 horas continuas en un monólogo de escuchando a un fiscal que sustentaba que no podía ni hilvanar ideas, que 17 veces le dijo no te entiendo. Pero después de 17 horas terminó. Nos estamos desviando. No, lo que te quiero decir es que... Ya, pero en el caso Madre Mía, hay testimonios que dicen que ellos vieron a Ollanta Humala, al que lo ha reconocido a él. Él fue el que mandó, o sea, es totalmente diferente. Acá no es autoría mediada, no, acá es un testimonio de una persona que reconoce en Ollanta Humala al autor del crimen. En el caso de Fasabi, no es que muere cualquiera. Póngase a pensar que muera el guachimán de la casa de Alan García y que Alan García diga que no lo conoce. Yo como hombre de derecho lo que te puedo decir es... el guachimán de la casa de Keiko. Ha muerto Fasabi, el guachimán en donde... Imagínense, como yo le decía a Nicolás Lucar, ¿quién no daría, pues, qué periodista no daría $1 millón por las agendas de Alan García? Y me dice, Alan García no tiene agendas. Claro que tiene agenda. Alan García apunta todos los días en un papel lo que hace. Es un expresidente y es una persona ordenada. Keiko tiene agenda y Fujimori tenía recontra agenda. El hecho es que no ha muerto, pues, el guachimán de la casa ni de Alan García, ni de Keiko, ni de Toledo. Ha sido el guachimán de la casa Humala. Lo que te quiero decir es, respecto a Humala y a Nadine, existen imputaciones objetivas. Incluso se ha visto por los medios de comunicación que él ha comprado testigos, que ciertamente se investigue respetando el principio de legalidad, que es más importante que incluso que el derecho al debido proceso, y si eventualmente lo encuentran responsable, todo el peso de la ley. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que te quería decir es, en cuanto a la detención preliminar que le han dado el tema por el asunto de haber recibido dinero de tanto de Venezuela como de Brasil, los 3 millones por la que ya tienen 3 meses de prisión, creo, de afuera he visto el expediente, creo que se han excedido. Considero, en algún momento yo dije que sí estaba bien, pero teniendo en cuenta la estructura. Hoy día el diario Expreso saca un editorial respecto al sistema de la Sala Penal Nacional y se refiere al doctor Concepción Carhuancho y se refiere como un señor egocéntrico, abusivo y además que abusa de la gente, porque no puedes torturar en unas diligencias interminables. Perdón, pero el señor no está en capacidad. El gran problema de la detención de Ollanta y Nadine ha sido su soberbia, su torpeza y su ignorancia. No, a pulso se ganaron. Perdón, yo lo he dicho. El propio señor Isaac Humala, al que todo el mundo tomaba en broma, dijo, es una chiquita ignorante. Ciertamente. Pero por puro sentido común. O sea, ¿a quién se le va a ocurrir en su sano juicio que ella era una especialista en alimentación con una chamba en la FAO? Obviamente. ¿A quién en su sano juicio se le va a decir que es sustentable que una señora con hijos? Porque sale el ministro y dice, una mujer con niños no puede estar en la cárcel. ¿Qué mujer con niños? Hay muchas. Es cierto. Que tiene un marido que tiene una pensión de presidente. Es decir, ese señor, el señor Humala, estaba con 18.000 soles en el bolsillo sin trabajar. Como Alan García, como Toledo, como cualquiera. Se iba a trabajar afuera dejando sus niños acá. Y la señora se iba a trabajar a Suiza. O sea, ¿en qué sano juicio se le ocurre a la señora tratar de tener pasaporte francés cuando la señora pues ha conocido Francia a los 35 años? O que la mamá de Ollanta Humala saque pasaporte italiano a los 80 años. O que mande a estudiar a los hijos afuera sabiendo que tiene todos estos problemas. O sea, eso es soberbia. Sí, no. Entonces, y además negar las agendas, o sea, tratar de mentir en el momento que estás haciendo la grafía. Por eso digo, si todo lo que han hecho Ollanta Humala y Nadine lo hubiera hecho Alan García, ¿no es cierto? Lo matan. Pero por supuesto. Igual Keiko. Entonces, el problema de ellos es que están en prisión preventiva porque estaba clarísimo que sí se querían fugar.
Sí, claro. Porque ¿para qué vas a pedir pasaportes extranjeros y diplomáticos, inmunidades, cuando ellos se tendrían que haber quedado trabajando acá? Se quedaba trabajando ya en Tumala y acá, y no hubiera pasado, con todo lo que hay, no hubiera pasado nada. No, de acuerdo, Me Philip. voy, regreso, ya vengo. Ese fue el error. Mi razonamiento era que yo opiné bajo esos análisis que tú has hecho, valorando todas esas circunstancias, que en efecto se había dado bien la prisión. Pero con la experiencia que he tenido con el señor juez Concepción, que ha tenido 14 horas, después, espérate, te voy a contar video, estuvo con nosotros de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, luego empalmó con el sobrino de Cubas, que lo acaban de meter preso. ¿Sabes a qué hora terminó? A las 5 de la mañana. Importa. El señor tenía 23 horas sin dormir. No, Willy, perdón. Los médicos para hacer cirugía, para operar, hacen 4 veces cirugías a la semana. Pues tienen que tener concentración. Insisto, ese puede ser un exceso, una barbaridad, un figuretismo del tipo. Yo me estoy refiriendo al caso de Ollanta Humala y Nadine. Hay que ser realmente muy obtuso para no darse cuenta a estas alturas de que ella actuó de manera soberbia. Sí, totalmente de acuerdo. Llegaba al aeropuerto y le comenzaba a escuelear a todos los periodistas como cuando trabajaban para ella. Y se fue de frente al juzgado. Perdón. Entonces, sentido común. Si la señora no quería fugarse porque hizo todo lo que tenía que hacer. Tiene una cantidad de cosas. A ver que a Keiko o Alan García le encuentren. Que Aritomi le avisa a Keiko cuáles son sus saldos de banco en ¿cómo se llama? En Europa. Toda la prensa sale y la liquidan. Que se aparezca, pues, la hermana de Roxanne Chisman, la esposa de Alan García, diciéndole cuáles son sus saldos en bancos en Suiza. Lo pulverizan en el día. O que aparezca muerto en extrañas circunstancias, Dios no quiera, el hijo de Carlos García Pérez. Y que nadie lo busque en pleno gobierno de Alan García. O sea, ese tipo de cosas les ha pasado a estos señores Humala. No, son graves los cargos que están enfrentando y eventualmente yo considero por los cargos que tiene que eventualmente vendrían una condena y todo el peso de la ley. Correcto. Y si luego de la investigación no se le encuentra responsabilidad, también que hay que absolver. Nada hubiera pasado si Ollanta Humala y Nadine se quedan a vivir acá como 2 personas normales. Él haciendo su proselitismo político, inclusive viviendo en su partido, como hace Keiko, y en el caso de la señora, intentando buscarse su primer trabajo en la vida. Philip, así de sencillo. Hay un tema que te quiero decir solamente. En la Sala Penal Nacional existen 4 jueces. Hay 2 que son carceleros, conocidos por los abogados, Carguancho y un señor Jauregui. Hay otro que más o menos son las reservas. Por ejemplo, el caso que le ha tocado a la señora Keiko, cuando le piden el levantamiento del secreto bancario, una doctora Zaida Pérez, me parece Escalante, con un rigor extraordinario de análisis, ha rechazado. ¿Por qué? Pero si esa causa hubiera caído donde el señor Concepción Carguancho, estoy seguro que a la señora Keiko le habían levantado todo lo demás, porque allí no hay ningún filtro, porque me parece que el señor Jauregui y el señor Concepción Carguancho quieren imitar o quieren, sobre todo el último, quiere convertirse en el juez Moro de Brasil. Y hay todo un afán de figurar. Bueno, ok. Y eso es lo que hay que evitar. Y concluyo con esto, de todos los presidentes que hemos analizado, Fujimori recibió dinero, Toledo, los 20 millones, Humala, 3 millones, a todos hay prueba. A Alan García no existe una persona que haya hecho una imputación directa o indirecta de haber entregado dinero. Lo digo esto con la solvencia de haber conocido la causa en el patrocinio del expresidente García. 9:05, ha sido usted muy amable. Nos vamos a la pausa, regresamos con los titulares de la licenciada Judith Rodríguez y Quique, regresamos a hablar de un tema de actualidad y de salud. ¿Quién nos visita a partir de las 9:15? Vamos a estar con el oncólogo Jaime Ponce para hablar del Día Mundial del Cáncer de Mama. Cifras escalofriantes con este asunto, Philip. Pausa, regresamos.